Buenas noches, bienvenidos un martes más de Opinión Legal y estamos listos para comenzar. Esta noche aquí en el estudio vamos a analizar los derechos humanos, sobre todo enmarcados en el tema de la migración en México. ¿Cómo estamos con estos temas? Y sobre todo, ¿cómo podemos analizarlos desde nuestro lugar de origen, desde nuestra ciudad, desde Tijuana, esta ciudad que tiene que vivir y convivir constantemente con este tema? Me acompañan César Montes de Oca por una parte y también José Israel Ibarra por otra, para comentar el tema. Al final, en la consultoría legal, ya lo saben ustedes, temas muy interesantes que seguramente van a poder aprovechar. No le cambien porque estamos listos y el programa de hoy va a estar muy bueno. Opinión Legal. Arrancamos. Este programa es presentado por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Bienvenidos, buenas noches, un martes más de Opinión Legal, estamos listos para comenzar. Hoy, como cada semana, tenemos un tema muy interesante y en esta ocasión además un tema muy sensible. Hoy vamos a platicar de derechos humanos y sobre todo derechos humanos en el marco de lo que es el tema de la migración en México. Nosotros por nuestra localidad, por nuestro lugar de ubicación, tenemos pues una cotidianidad con este tema, con el tema de la migración. Tijuana es un lugar que constantemente está hablando de este tema porque pues aquí nosotros tenemos un tránsito y una afluencia muy común con estos migrantes que atraviesan todo el país buscando llegar a Estados Unidos, migrantes centroamericanos. Tenemos también migrantes mexicanos que buscan llegar a este país del norte y que por alguna circunstancia u otra no pueden y se establecen en Tijuana. Además tenemos también el fenómeno de aquellos migrantes que son deportados y que llegan también a nuestra localidad. Hace unos días estuvo aquí dando una conferencia el padre Solalinde, también con algunos otros expositores reconocidos, hablando de este tema. Es un tema recurrente, es un tema en el que se intenta avanzar año con año y pues por alguna circunstancia seguimos sin ver resultados importantes en México. Hoy vamos a analizar aquí en la mesa pues la migración y los derechos humanos. Me acompaña en primer lugar para el análisis César Montes de Oca, el abogado César Montes de Oca. Ya lo conocen ustedes, él es abogado y además analista político. Me da mucho gusto recibirlo en el estudio. César, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti, César. Y también me acompaña José Israel Ibarra, licenciado José Israel Ibarra. Él es comunicólogo y además experto en temas de migración, a quien nos da mucho gusto recibir aquí por primera vez en el estudio. Te agradezco, Israel, Pepe, querido Pepe, que estés aquí con nosotros esta noche. Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Pues estaremos hablando de este tema tan sensible y con tantas perspectivas para su análisis. Es muy importante y sobre todo que la gente esté consciente de la gravedad de este tema. Por supuesto, gracias, Pepe. Bueno, pues decía yo en la introducción, un tema en el que constantemente se discute y no se avanza, César. Los derechos humanos en el tema de la migración parece que son dos. Uno para los mexicanos normales, por ejemplo, y otra para los migrantes, ¿no? Ya sean propios mexicanos o extranjeros. Pareciera que hay una división aquí en el tratamiento que se le da a los migrantes en México y además una doble moral conforme los discursos que se dan desde el gobierno para los migrantes nacionales que están en Estados Unidos y los que además atraviesan nuestro país y que vienen de Centroamérica. Es correcto, ¿no? Te refieres a los migrantes de paso que únicamente no tienen la intención de quedarse en México, sino lo usan como trampolín para llegar a Estados Unidos. La migración, Oscar, como lo sabemos, es un fenómeno que no solamente atañe al ser humano, es un fenómeno natural de todas las especies. En el caso de los seres humanos, atiende a factores preponderantemente económicos o para mejorar las condiciones de vida en las que vivimos, ¿no? México, al estar como vecino de Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, pues bueno, es un foco de atracción no solamente para migrantes nacionales, sino también para extranjeros que buscan llegar finalmente a Estados Unidos para mejorar su condición de vida o porque bien son perseguidos políticamente en su país de origen o porque están huyendo de la violencia, etcétera. Son desplazados. Como bien lo señalas, pareciera que el gobierno mexicano tiene una doble moral, un doble discurso en cuanto a la migración. Sin embargo, lo que te puedo decir es que desde mi punto de vista no es una doble moral, simplemente tenemos unas leyes migratorias muy estrictas. México es de los países que tienen de las leyes migratorias
más estrictas a nivel internacional. Y por otro lado, a su vez de que somos un país que atrae a los migrantes, sea para que se trasladen a Estados Unidos o para quedarse radicados en México, somos a la vez un país expulsor de migrantes, ¿sí? Nuestros expulsados o nuestros expatriados normalmente son personas que buscan mejorar sus condiciones económicas, como lo señaló en alguna ocasión el cónsul de Estados Unidos en México. Estados Unidos no recibe a nuestros migrantes que se van sobre pretexto de ser asilados políticos o como desplazados por alguna guerra. Entonces, la mayor parte de nuestros migrantes buscan una mejoría económica en Estados Unidos y como lo señalamos fuera del aire, los compatriotas que son repatriados pues normalmente traen un set de habilidades adquiridas de las cuales se está perdiendo la oportunidad de explotarse aquí en México, ¿no? Sí, dos temas centrales, Pepe, para entender la migración a nivel mundial, decía César. La delincuencia, normalmente muchos van huyendo de lugares que son inseguros. Estamos hablando, por ejemplo, de Centroamérica, los que pasan por México, o dentro de nuestro propio país. Hay lugares que son muy inseguros al centro de nuestro país. Hay estados que tienen este problema muy exponenciado. Y además el tema sobre todo de la economía. O sea, hay mucha gente que va buscando lógicamente mejorar y se entiende que hacia el norte vamos mejorando en posibilidades de ingreso. Estos son dos factores que hay que entender y por los que pasa el resto del continente, ¿no? Así es, Oscar. Hay que poner en perspectiva el tema. En México, normalmente la migración en materia legal se había visto respecto a la diáspora mexicana en Estados Unidos. La cuestión de las remesas, la cuestión de la circularidad migratoria, pero no se había abordado lo que era la migración de tránsito, que es esta migración de Centroamérica sobre todo, que viene huyendo de lo que es la violencia, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y finalmente se logra que se aborde en el 2011 con la nueva ley de migración. ¿Cuáles son las ventajas de esta nueva ley de migración del 2011? Bueno, que viene a dar una serie de derechos a los migrantes que antes no tenían. Y esto va en respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tiene suscrito México. Esta ley agarra todos estos avances que se tenían y los incorpora en la ley de migración. ¿Qué se gana? Bueno, se gana que tengan acceso los migrantes de tránsito a educación y salud, que tengan acceso a una identidad, que tengan acceso a la protección de la justicia, un reconocimiento a su personalidad jurídica, el derecho a un traductor y una mayor protección a las mujeres y a los niños. También ganan el derecho en la ley del 2011 de lo que es que se les brinde protección si son víctimas de esta violencia o si fueron testigos de delitos en sus países de origen, lo que vendría a terminar en el derecho al refugio. Entonces, en la ley se tiene todo ese avance. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que en la práctica todavía no se está llevando a cabo. Sí, es justamente yo te escuchaba ahorita enumerar esos derechos de los migrantes cuando pasan por México y yo decía, pues es que suena muy bien, o sea, suena lo correcto, qué bueno que tenemos estos instrumentos legales ahora un poco más robustos, un poco más protectores, un poco más reconocedores de lo que debería de ser una política migratoria de primer mundo, digamos, o sea, se incorporan estos factores a nuestra legislación, pero no se hacen efectivos, ¿no? Hay muchas críticas que se han venido emanando a nivel nacional y aquí hace unos días con el padre Solalinde, decía yo, se recuperan y se exponen porque el Instituto Nacional de Migración hasta ahora ha dejado mucho que desear e incluso se tacha a muchos miembros de este instituto como corruptos, ¿no? Se tacha como personas que lejos de estar vigilando realmente por los derechos de los migrantes y haciendo su trabajo, incluso se convierten en sus propios verdugos, en extorsionadores, se convierten en aquellos agentes que no vienen a proteger, sino que vienen al contrario, a complicarle la existencia a personas que vienen pasando por nuestro país y que en realidad viven un calvario, ¿no? Sí, era lo que explicaba el padre Solalinde durante la conferencia que tuvo con el doctor Jorge Bustamante, que por cierto es el fundador del COLEP y él es abogado,
fue relator de las Naciones Unidas y ha sido un impulsor de los derechos humanos de los migrantes a nivel internacional. Inclusive, bueno, tengo la oportunidad de ahí estar terminando la maestría en desarrollo regional. Sí, que por cierto, felicidades, estás a punto ya de culminarle con la tesis, sí, ¿no? Sí, y bueno, el doctor Bustamante capacita a todos los estudiantes del Colegio de la Frontera Norte en materia de migración y derechos humanos, independientemente de las maestrías o los doctorados que estén cursando. Y ahí, bueno, lo que él explica es un concepto que es lo que es la vulnerabilidad estructural y la vulnerabilidad cultural que enfrenta un extranjero en un país que no es el suyo. ¿Esto por qué? Porque hay una desigualdad de poder, pues él no tiene los derechos que tiene el nacional. Entonces desde ahí esta persona se convierte en un agente vulnerable. Sin embargo, cuando tú ves los derechos constitucionales de las personas que están en territorio nacional, el derecho no excluye a los migrantes de poder acceder a toda esta serie de, voy a sacar mi acordeón. Adelante. A toda esta serie de derechos que tiene la Constitución. O sea, la Constitución no dice si eres tú un migrante que vas de paso por aquí, entonces no te puedes acoger a los derechos constitucionales. Sin embargo, en la práctica sí hay esa vulnerabilidad de las personas. César, ¿cómo hacemos efectivos estos derechos para los migrantes? Porque finalmente ahí están, tenemos ahora, decíamos, instrumentos más complejos, más interesantes, más protectores, pero en la práctica no sucede eso para que realmente se vuelva una realidad. Mira, en relación a las acusaciones que hizo el padre Solalinde, yo no te puedo afirmar o negar que sean ciertas o no, a mí no me constan, no, hasta donde tengo entendido, no ofreció ninguna prueba al respecto e hizo acusaciones sumamente graves en ese sentido. El Instituto Nacional de Migración, más que ser una instancia de protección de los derechos constitucionales de los migrantes, es un organismo ejecutor. Pero sí tiene que cuidarlos, sí, por ¿no? supuesto, O sea, al igual que todas las autoridades federales, no pueden actuar más allá de su organigrama y de sus leyes que las instituyen, y mucho menos pueden violar la Constitución. Efectivamente, nuestra Constitución establece que todas las personas, por el solo hecho de estar en México, van a gozar de las garantías y los derechos humanos que consagran la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración adolece de dos grandes cuestiones. Uno, la falta de capacidad técnica y humana. ¿Por qué? Porque al igual que todas las instituciones del Fuero Federal, es un instituto que cada 6 años se está reinventando a sí mismo. Desafortunadamente no hay una continuidad de los funcionarios públicos y los que se quedan, que normalmente son personal basificado, son personas que en algunas ocasiones ya vienen muy maleadas, ya traen muchas mañas de otros sexenios y lo siguen repitiendo. Sí, yo no meto las manos al fuego por el Instituto Nacional de Migración, tiene un problema serio dentro de su ser, se nota en la atención que te dan como usuario, pero por el otro lado también veo un esfuerzo por parte del actual delegado y del personal que ha sido contratado. Aquí en la localidad. Sí, aquí en la localidad, por supuesto, por profesionalizarse, por institucionalizarse, y creo que a partir del presente sexenio se le ha inyectado, se ha incrementado, se ha aprovechado de mejor manera el presupuesto que se le asigna al Instituto Nacional de Migración. Hace 2 años todavía el delegado señalaba que era materialmente imposible por falta de recursos el hacer cumplir la ley en la frontera en cuanto a la inspección de las personas extranjeras que se adentraban vía la aduana terrestre de la ciudad. Y sin embargo, hoy, a 2 años de ese discurso, ya tenemos que por lo menos en la vía terrestre, en la vía peatonal, a todos los extranjeros se les está revisando, se les está expidiendo su permiso y a cambio están pagando los derechos de expedición de ese permiso. Entonces, estamos viendo que la dinámica dentro del instituto está cambiando, se está profesionalizando y que poco a poco están tratando de hacer cumplir la ley. Sin embargo, pues no, también queda del otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cómo es factible que se le permita a personas extranjeras, árabes, rusos,
Llegar hasta africanos. acá. Llegar Bueno, ese es un... hasta acá, ¿no? Hasta Ese la es un buen frontera. tema. Tenemos que ir a un corte, ¿te parece? Y regresamos precisamente con eso. Vamos a un pequeño corte. Estamos en Opinión Legal, platicando de migración y derechos humanos. Vamos a un corte, no le cambies.